7:04 de la mañana. ¿Cuánta gente se está reportando? Así es, mi gente. Así es. Ajá. Aquí alguien pone, yo no acostumbro responder este tipo de mensaje, pero fíjese, alguien dice, no es culpa tuya, pero qué pena da oírte decir sorprendido que en Caracas hay colas para echar gasolina. Yo no he dicho que estoy sorprendido. Yo lo que estoy diciendo más bien es que no podemos acostumbrarnos a ver esto como algo normal. Entonces dicen aquí, cuando en el resto del país es costumbre que hayan colas de hasta 6 días. Pero bueno, Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. ¿Se fijan? Señores, qué difícil es ponernos de acuerdo. Yo aquí, bueno, estaría yo loco si yo me sorprendiera de las colas que hay de gasolina en Caracas, estaría yo en otro país, pues. Habría perdido yo mi tiempo trabajando todos los días de este año, informando todos los días aquí. Y que el interior y que Caracas es Caracas. No, hijo. Todos los días, a cada rato, sobre todo cuando yo voy al interior, te escribo desde mi experiencia personal lo que estoy viendo. Una vez Kiara dijo en un tuit, dijo, me hago responsable de lo que escribo, no de lo que la gente entiende. Qué complicado es, señores, ponernos de acuerdo. Y eso pasa en el condominio. Métase usted en la junta de condominio, vea usted en chiquito, en el edificio donde usted viva, grande o pequeño, qué difícil es ponerse de acuerdo en Venezuela. Bueno, hasta en las relaciones de pareja, ¿verdad? dice Carmen Elena y Mauro. Por eso yo digo, la vida es comunicación y relaciones. Comunicación y relaciones. Bueno, amigos, ya tengo en línea mi primer invitado del día de hoy, 7:06 de la mañana. Es Cristóbal Cornieles, abogado integrante de la organización no gubernamental Sures. Cristóbal, gracias por atendernos a esta hora, 7:06 de la mañana de este 28 de diciembre. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo harías tú un balance sobre el muy amplio tema de los derechos humanos en el caso de Venezuela? Bueno, que ha sido un tema muy debatido, muy expuesto, que ha sido punto central de las grandes discusiones en Venezuela y en el exterior sobre Venezuela. Sí, bueno, Eduardo, yo creo que lo primero que hay que subrayar es que Venezuela sigue estando bajo los efectos gravísimos que generan las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. De hecho, el 18 de diciembre se cumplen 6 años desde que el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley 113-278, que es la que impone el bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro país. Y una cosa importante que ha ocurrido este año es que ya la comunidad internacional ha venido rechazando la imposición del bloqueo contra Venezuela, de las medidas coercitivas unilaterales. De hecho, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas pidió al inicio de la pandemia del COVID-19 que se suspendieran, digamos, lo que se llaman popularmente las sanciones contra Venezuela. Y lo mismo hizo la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Y yo creo que es importante, digamos, visibilizar que buena parte de las graves violaciones a los derechos humanos que existen en nuestro país están asociados a la imposición de esas medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y también por Canadá y la Unión Europea. De hecho, esta situación que tú planteas con el tema del combustible está directamente relacionada con la imposición de esas sanciones. Lo mismo que ocurre con el gas doméstico, que digamos son dos de los problemas sociales de los derechos fundamentales que se están vulnerando en este momento. Claro, Cristóbal, aclarando que en Venezuela hay una empresa llamada PDVSA que debería tener ciertas capacidades para producir petróleo y gas, ¿no? En realidad esto no es así, Eduardo. Fíjate que en este momento, por ejemplo, los 34 buques de PDVSA están sancionados por la UFAC, por la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro norteamericano,
y eso impide que nosotros utilicemos nuestra flota petrolera para exportar o para importar petróleo. Pero para refinar gasolina podríamos hacerlo nosotros. Eso no es exactamente así, Eduardo, porque nosotros necesitamos una serie de químicos que vienen fundamentalmente de Estados Unidos, que son los diluyentes. Pero además recordemos que toda la industria petrolera nuestra depende, digamos, en tanto insumos como de servicios, digamos, de la industria de hidrocarburos europea y norteamericana. Nosotros, digamos, heredamos o nacionalizamos las empresas transnacionales que estaban en nuestro país y esa planta física sigue siendo exactamente la misma. De hecho, si usted revisa las 91, digamos, sanciones formales que ha impuesto el Departamento del Tesoro, el Departamento del Transporte, del Comercio, de Estado, norteamericano, va a encontrarse que están fundamentalmente dirigidas a PDVSA. De hecho, la ley 113-278 del 18 de diciembre del año 2014 del Congreso de Estados Unidos se refiere específicamente en cuanto a las sanciones a PDVSA, es decir, es la única empresa que en esa ley se llama por nombre y apellido. Y por supuesto esto está generando gravísimos problemas en términos no solamente del acceso a combustible y del gas doméstico, sino también en términos de ingresos de la nación. Desde las últimas cifras que aporta el BCB, que son del 2018, indican que los ingresos por actividades petroleras disminuyeron a casi 400 millones de dólares anuales, cuando, digamos, en el 2013, el 2014, estaban por encima de los 40.000 millones de dólares. Entonces, digamos, el impacto que ha tenido las sanciones sobre los derechos humanos en Venezuela ha sido sumamente grave, tanto que incluso la misma población venezolana ha venido dando cuenta de eso. Yo creo que es importante una información que nos da Luis Vicente León hace pocas semanas, donde indica que en base a las encuestas de su empresa Data Analysis, más del 71% de los venezolanos y venezolanas rechazan la imposición de las medidas a nuestro país, de las medidas coercitivas unilaterales. Ahora, Cristóbal, para que no se nos vaya todo el tiempo en esto, porque este sería un tema, y yo no te quiero poner tampoco ir al tema de los hidrocarburos y eso, pero fíjate, ha habido importantes cuestionamientos en distintos procedimientos que avanzan en la Corte Penal Internacional, incluso con el pronunciamiento reciente de la propia fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, consecuentes y muy seguidos pronunciamientos de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, donde se responsabiliza al gobierno, a los cuerpos de seguridad. ¿Allí qué habría que hacer? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es el balance? El tema policial en Venezuela es un tema que tiene décadas. Y en Venezuela lo que estamos viviendo es una gran tensión entre un modelo policial, digamos, de corte represivo, que tiene sus orígenes en la Seguridad Nacional, en la DIGEPOL, en la Policía Metropolitana, en la PTJ, y un nuevo modelo policial, digamos, más respetuoso de los derechos humanos y vinculado a un nuevo, digamos, concepción de la seguridad ciudadana, que empezó a desarrollarse con la reforma policial que se impulsó en el 2006. Desafortunadamente, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que, digamos, la impronta del viejo modelo policial represivo ha venido ganando terreno, sobre todo en las policías nacionales. Digamos, cuando uno evalúa el modelo policial venezolano, uno tiene que comprender primero que tenemos, digamos, 3 niveles político-territoriales. Nosotros pensamos que desde el punto de vista, digamos, del respeto a los derechos humanos han habido avances importantes en las policías estatales y municipales, pero han habido retrocesos en las policías nacionales, particularmente en la Policía Nacional Bolivariana, en la medida en que se hace separado del nuevo modelo policial, que, digamos, que incluso tiene base constitucional y legal en nuestro país, pero que, digamos, ha venido desviándose de su finalidad inicial. Para nosotros es un problema central que los grupos tácticos, es decir, los grupos especiales como el FAES, que en el nuevo modelo policial están, digamos, disminuidos, están limitados a aquellos casos en que es estrictamente necesario el uso de estos cuerpos especiales para preservar la vida. Pero resulta que esos grupos tácticos se han ampliado, y como suele ocurrir en estos casos, con la ampliación de los grupos tácticos que, digamos, están volcados hacia el uso de la fuerza potencialmente letal, normalmente cuando se amplían los grupos tácticos,
se amplían las violaciones de los derechos humanos. Y el cuestionamiento central en este momento se encuentra en el FAES, que como digo es un grupo táctico, un grupo digamos parecido a lo que antes era el BRI de la PTJ. Digamos, ese es el problema central que nosotros tenemos en nuestro país, que es lo que nosotros estamos solicitando al Estado venezolano desde hace varios años, que retomemos, digamos, el espíritu, las finalidades y los métodos de la reforma policial que se desarrolló en nuestro país del 2005 al 2015, que además se caracterizaba por la participación activa de la sociedad civil venezolana. De hecho, nosotros participamos en ese proceso de reforma policial, no solamente en el diagnóstico de la situación, sino también en algunas acciones particulares que van desde la formación hasta la participación en los procesos de depuración, de disciplina de los cuerpos policiales existentes. Entonces, digamos, ese es el problema central. Fíjate, Cristóbal, cuando la Corte Penal Internacional, cuando, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, por citar ejemplos, insisten en estos pronunciamientos, podemos estar más cerca de esos cambios que tú dices. Porque tú hablas del Estado, pero es que ya son más de 20 años de revolución. ¿Por qué en 20 años no se ha podido superar esto que tú dices que es una herencia de mucho antes? Fíjate, el tema de la cultura policial en la región, incluso en Europa, no se cambia de un día al otro. Yo creo que hay que comprender que eso forma parte de modelos de pensamiento y de valores. De hecho, en la sociedad venezolana, usted evalúa, pregunta, encuesta sobre la acción del FAES y usted va a encontrar que la sociedad venezolana también está dividida. Hay personas que todavía creen en la mano dura. Hay muchas personas que todavía creen en la pena de muerte, por decirlo de alguna manera. Y ese debate entre dos modelos éticos, entre dos modelos policiales, es un debate complejo que, digamos, dentro de los procesos sociales a veces avanza y a veces retrocede. Nosotros tuvimos muchos avances hasta el 2015, 2016. A partir de ahí empieza un proceso de desviación y de retroceso que nos orienta más hacia un modelo represivo. Ahora, una cosa que sí quería aclarar, Eduardo, lo que yo creo que hay mucha desinformación con lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional, ¿no? Lo primero que habría que señalarle a la gente es que esos procesos duran muchos años. De hecho, se piden en quinquenios y décadas. Es decir, no esperemos una sentencia de la Corte Penal Internacional en los próximos meses ni en los próximos años. Lo segundo es que no ha habido pronunciamiento todavía de la fiscal. Se ha desinformado porque la fiscal lo que hizo ahora en diciembre fue rendir una especie de memoria y cuenta que hace todos los años la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la situación de los distintos procedimientos judiciales, incluyendo los dos que tiene Venezuela. Y para dar una idea de lo incipiente de la situación, formalmente la Corte Penal Internacional, la fiscal no ha iniciado ni siquiera el proceso judicial. Se encuentra en una etapa que ellos crearon en su propio estatuto, que es un examen preliminar de los dos casos que tiene Venezuela, uno, digamos, contra el gobierno venezolano y el otro contra el gobierno norteamericano, donde están, evaluando si dentro de unos años van a iniciar la investigación procesal para más adelante hacer una acusación. Digamos, es un momento muy incipiente como para plantear que eso va a generar algún tipo de impacto en nuestro país. Bueno, te agradezco, Cristóbal. Hasta pronto. Hasta a ti, Eduardo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Cristóbal Corniel es abogado integrante de la organización no gubernamental Sures.